Cuando... Fíjate, Jennifer, si podés bien, si Ahí estamos. estás. Sí, Perfecto. cuando digan. Bien, ya te... Bien, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saludamos de esta manera, teniendo en cuenta que a veces tenemos diferencias horarias y además que esta intervención va a ser grabada y subido al canal de YouTube del Departamento de Ciencias Básicas, así que saludar a los que tenemos la suerte de estar presentes acá en vivo para escuchar a Jennifer, que nos va a estar dando una charla de aproximadamente 45-50 minutos acerca de acompañamiento terapéutico y discapacidad. Luego de esos minutos, lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas, de comentarios, de ampliación de temas, y les cuento que estamos del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, junto a Eugenia Céspedes, que nos va a estar acompañando también para moderar este webinar, tanto desde lo que tiene que ver con la parte técnica como en la moderación de las preguntas. Así que, Jennifer, para nosotros es un gusto que en este cierre de los webinars de 2021 del Departamento de Ciencias Básicas poder contar con tu presencia y con este tema que, como justo lo estábamos hablando antes, nos sensibiliza a todos. Así que, Jennifer, nuevamente muchas gracias y te dejamos para que puedas conversar. Bueno, muchas gracias a todos. Hola a todos y todas. En principio quiero agradecer a la universidad que me da la posibilidad de conversar con ustedes y fundamentalmente a Liliana Amigo, que es alguien a quien respeto, admiro y quiero muchísimo. Así que muchas gracias por esta invitación. Para mí también es un honor y un placer estar en este momento, y siempre para mí es un placer hablar de acompañamiento terapéutico. Yo soy licenciada en psicología, practico el psicoanálisis y soy directora de CIRSalud, que es una institución que nace fundamentalmente del acompañamiento terapéutico. Hoy en día también tenemos un centro integral que trabaja fundamentalmente con discapacidad y autismo y con problemáticas de salud mental. También tenemos integración escolar, que es el acompañamiento en escuelas, y acompañamiento terapéutico en la vida cotidiana, ¿sí? El acompañamiento terapéutico es un dispositivo que se inserta en la vida cotidiana. Esto me parece algo muy importante como para ya arrancar a hablar, ¿sí? En la vida de cualquier sujeto con cualquier dificultad es importante muchas veces el sostén, ¿sí? Nosotros llamamos al acompañamiento terapéutico la muleta imaginaria. ¿Qué significa? Una muleta, bueno, acá hay kinesiólogos, entonces sabrán que la muleta está puesta para sacarse en algún momento, ¿sí? No se pone muleta de por vida, creo que no, corríjanme, pero la muleta no va de por vida, es por un tiempo, ¿sí? Es un sostén en un momento que el sujeto no puede solo, ¿sí? Entonces usa la muleta. Bueno, el acompañamiento terapéutico es eso, ¿sí? Es una muleta en un momento de la vida de una persona que sirve de sostén porque no puede solo, ¿sí? Pero ¿cuál es la otra característica de la muleta? ¿Sí? Que sostiene para que el sujeto pueda ser solo, ¿sí? Lo hace con muleta, pero lo hace por sus propios medios. A diferencia de una silla de ruedas, que lo pueden llevar. El acompañante no lleva, no es una silla de ruedas, ¿sí? Tampoco es una persona que lleva la silla, es justamente la muleta. Actúa para que el sujeto pueda ser solo. Entonces sirve para ganar autonomía, podríamos empezar a decir. No hace por el paciente, esto es fundamental, no hace por el paciente. Bueno, desde acá es como la raíz de lo que para nosotros, para la institución que yo dirijo, es el acompañamiento terapéutico, que nada tiene que ver con el asistencialismo, ¿sí? Porque para eso hay otros dispositivos. Desde DECIR también damos la formación, damos los cursos, la carrera de acompañamiento terapéutico. Entonces hace 11 años que estamos teorizando esto, siempre
articulándolo a la clínica, fundamentalmente a la clínica de la discapacidad. Y para hablar de discapacidad, a mí me gusta como arrancar para ponernos de acuerdo entre todos. La discapacidad, vamos a estar hablando de un sujeto con una discapacidad. Y eso nos va a diferenciar de poder hablar de un discapacitado, una discapacitada. Y también de chicos especiales, capacidades diferentes. No, ninguna de esas cuestiones. Vamos a estar hablando de un sujeto con una discapacidad, o dos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo hablo de el discapacitado, voy a estar hablando de un discapacitado todo. Está todo discapacitado, ¿sí? Si es discapacitado. Es todo discapacitado, ¿sí? Si es un chico especial, no, chico especial no, chico especial, mi hija para mí es especial, ¿sí? Especial es para alguien en particular, algo que sobresale, y eso es un prejuicio y es una manera de borrar la discapacidad. Como profesionales de la salud tenemos que poder hablar con propiedad para poder intervenir como corresponde. Entonces es importante poder pensar en un sujeto con una discapacidad, no invisibilizar la dificultad, ¿sí? Entonces, ¿qué es una discapacidad? En principio vamos a hablar de discapacidad cuando hablamos de una discapacidad orgánica, ¿sí? Es decir, que tiene que haber una causa orgánica, ¿sí? Ahí vamos a diferenciar las patologías subjetivas. ¿Qué quiero decir con esto? El autismo no está comprobado que haya una causa orgánica, ¿sí? Entonces no va a entrar dentro de las discapacidades. Un chico con autismo, chico, una chica, un hombre, una mujer, voy a decirlo así para ser más rápido, pero siempre vamos a estar hablando de un sujeto. Un sujeto con autismo no es una persona con discapacidad. Ahora sí, tiene certificado único de discapacidad, porque ese certificado único de discapacidad le va a dar acceso a los tratamientos, ¿sí? Pero eso no lo hace una persona con discapacidad. Lo hace una persona con una dificultad, con un modo de funcionamiento, que eso lo podemos dejar para una charla sobre TEA, pero en lo que es discapacidad vamos a pensar en algo con una causa orgánica, ¿sí? Y cuando hablamos de discapacidades vamos a hacer una división en tres áreas. Tenemos las discapacidades sensoriales, ¿sí? Las auditivas o las visuales, las discapacidades motoras, ¿sí? Es decir, que hay una pérdida o una dificultad, ¿sí? En ciertas funciones motoras, ¿sí? Esto es muy importante, que es una ausencia, una restricción o una pérdida de cierta funcionalidad, ¿sí? Hay una pérdida en la función o una restricción en la funcionalidad, ¿sí? Y esto es causado por algo orgánico. Esto me parece importante, es decir, que atañe a lo biológico directamente, ¿sí? Entonces tenemos las sensoriales, las motoras y las cognitivas. Vamos a dividirlas en esas tres áreas. Cuando hablamos de las cognitivas, voy a usar en varios momentos el ejemplo de una discapacidad conocida por la mayoría de los que estamos acá seguramente, que es el síndrome de Down, ¿sí? Esa, ¿qué provoca? Es una discapacidad por una causa orgánica, ¿sí? Es la trisomía del par 21, ¿sí? Un error un error genético, podríamos decir, y esto provoca una alteración en la funcionalidad cognitiva y en rasgos fenotípicos, ¿sí? Por eso la persona con síndrome de Down uno lo puede visualizar en el rostro, ¿sí? Y algunas otras cuestiones que tienen en los niveles de desarrollo, ¿sí? Algunas cuestiones como la lengua, que en principio hay que hacer un trabajo para que puedan tenerla dentro de la cavidad bucal. Esto va a provocar una alteración en el desarrollo del lenguaje,
¿sí? En el desarrollo del habla, vamos a decir, ¿no? También hay que diferenciar el habla del lenguaje. Y en ciertos niveles del desarrollo que están causados por una dificultad cognitiva, ¿sí? Y la causa es orgánica. En cambio, en el autismo no hay ninguna evidencia, ¿sí?, de causa orgánica. Y esto ahí diferencia. Entonces, que tenga CUD, o sea, Certificado Único de Discapacidad, no significa que tenga una discapacidad. ¿Hasta acá venimos? A ver, si alguno va contestando, a mí me va sirviendo, y si alguno quiere prender, los que prendan la cámara, yo voy a estar chocha. Si no hubiera... Jennifer se entiende sí, perfecto, y cualquier bien, consulta, cualquier duda, cualquier reflexión que quieran hacer, la pueden hacer a través del chat, que sí, seguramente Jennifer la va a estar viendo, y si no, junto con Eugenia te vamos a hacer llegar las preguntas. me van diciendo, sí, no me molesta que me pregunten, interrumpen, no hay ningún problema. De todas maneras, me había dicho Javier, al final vamos a abrir un espacio de preguntas, pero si tienen alguna consulta me dicen. Yo resalto estas cuestiones de la diferencia entre un sujeto con una discapacidad que una persona especial o con capacidades diferentes, porque en general es un prejuicio de la sociedad. ¿Qué quiere decir? La persona con discapacidad pone en juego, en jaque, nuestra propia ilusión de completud. Nosotros andamos por la vida creyendo que estamos completos, ¿sí? Creyendo que estamos enteritos, ¿no? Una ilusión de completud, dice Freud. Y a mí me parece interesante porque en realidad no estamos completos, no siempre nos falta 5 para el peso. La persona con discapacidad pone en evidencia en nuestra subjetividad que no estamos completos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos defendemos. Y es una reacción psíquica. Nos defendemos. ¿Cómo nos defendemos? Llamando las cosas de otra manera. Por ejemplo, pobrecito, discapacitado, ¿sí? O es un chico especial. Y eso esconde algo que no está bueno y que invisibiliza o intenta invisibilizar una problemática que existe, ¿sí? Y que hay que hacerla visible, justamente para poder acompañar a esa persona, ¿sí? Si nosotros hacemos visible la discapacidad, realmente vamos a poder ayudar, ¿sí? Vamos a poder acompañar. Esto es importante. Yo tengo una frase que repito siempre, que ya la gente que me conoce sabe que la repito todo el tiempo, que es: como lo decís es como lo pensás, y como pensás es como intervenís, ¿sí? Entonces es muy importante cómo lo decimos, ¿sí? ¿Qué palabras usamos? Para ser respetuosos con el otro, pero también para ubicar qué intervenciones hacemos, ¿sí? La persona con discapacidad es una persona que puede tener un desarrollo subjetivo saludable o no, ¿sí? Entonces, si no tiene un desarrollo subjetivo saludable, y ahora voy a ir a explicar un poquito más esto, vamos a estar hablando de una patología emocional agregada. ¿A qué me refiero con esto? Vieron que ustedes se encuentran con 2 personas con síndrome de Down, de la misma edad, el mismo género, con las mismas condiciones socioeconómicas, pero son completamente distintas. Entonces, ¿qué es lo que uno suele decir? Claro, se escucha mucho que se dice que hay grados del síndrome de Down. Sí, pero esto es cierto relativamente. ¿Por qué? Porque orgánicamente la trisomía del par 21 genera lo mismo en todos, orgánicamente. Pero hay algo que genera a nivel subjetivo, y eso va a tener que ver con el desarrollo, vamos a decir, mental, psíquico, ¿sí?, de esa persona. Es decir, que las personas estamos constituidas por un costado orgánico, nuestro cuerpo orgánico, biológico, y por nuestro cuerpo psíquico, es decir, la imagen inconsciente del cuerpo, ¿sí?, el esquema corporal. Acá los kinesiólogos, yo nombro a los kinesiólogos porque la veo a Lili y me parece que Diego también. Digo, ustedes habrán visto que hay ciertos dolores que muchas veces no coinciden con lo orgánico. No es que viene una persona con un dolor que no coincide con lo que se está observando en el organismo. Entonces ahí vemos cómo se entrecruza el cuerpo con lo biológico, el cuerpo con el organismo, ¿sí?
Esto es importante porque nosotros vamos, como acompañantes terapéuticos, vamos a intervenir con las dos cosas. En discapacidad nunca hay que perder de vista lo orgánico. En discapacidad y en cualquier área no hay que perder de vista lo orgánico, ¿sí? Yo soy psicoanalista y, por supuesto, tomo en cuenta lo que pasa a nivel subjetivo, a nivel psíquico, pero también hay que tomar en cuenta lo que pasa a nivel orgánico. Y en la persona con discapacidad no podemos perder de vista que hay una dificultad cognitiva, por ejemplo, una discapacidad cognitiva como es el síndrome de Down, como provoca el síndrome de Down, no podemos perder de vista que va a haber una dificultad cognitiva, porque yo tengo que poder trabajar con eso. Eso va a ser parte de su vida. Que yo reconozca que eso va a ser parte de su vida es un punto de partida para no discapacitarlo todo. Y tampoco para negar la discapacidad, porque si yo niego la discapacidad no lo voy a estar ayudando. Si yo digo va a poder cualquier cosa, no voy a poder ayudarlo en la dificultad cognitiva que tiene. Y también si digo no va a poder hacer nada como el resto de los niños o los adultos de su edad, menciono esto porque es algo que sucede mucho, ¿sí? Muchas veces una familia con un niño con síndrome de Down o con alguna otra discapacidad se le dice no va a ser como todos los niños. Entonces no es ni una cosa ni la otra. No nos quedamos solo con lo orgánico, tampoco nos quedamos solo con lo que nosotros queremos de una persona, ¿sí? Trabajamos con los recursos con los que tiene el paciente. Ahora vamos, ¿en qué momento uno... claro, hay mucho negacionismo, dice Tamara, sí, tal cual, se niega, y en esa negación que hay, se ponen un montón de palabras que hacen que parezca más pintoresco, pero en realidad se niegan. Porque hablar de personas especiales es una manera más pintoresca, pero en realidad no estamos hablando de esa persona en particular. Entonces yo prefiero, cuando viene un paciente con una discapacidad, primero que nada le pregunto el nombre, para que no lo defina la discapacidad, pero después tengo que saber cuál es la discapacidad, cuál es la dificultad y cuál es la alteración orgánica y cómo lo lleva esa persona. Volviendo a lo que decíamos antes, vemos dos personas iguales, que una trabaja en Hollywood y la otra sube al colectivo agarrado del brazo de su mamá y va babeando. Entonces ahí decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es subjetiva, ¿sí? Ahí hay algo que hay que trabajar desde la subjetividad. Había que haber trabajado con ese joven que ha sido un niño, o ya se puede trabajar con ese joven, justamente en el manejo de la autonomía, ¿sí? El acompañante terapéutico puede insertarse en la vida cotidiana de ese sujeto para poder trabajar el desarrollo del esquema corporal, diferenciado de su madre, diferenciado del otro, el manejo de la intimidad, el registro del cuerpo, el registro de lo público y lo privado. Muchas veces se dice que las personas con discapacidad tienen la libido aumentada. Esto lo habrán escuchado. Bueno, no, en realidad no hay nada del orgánico que diga que aumenta la libido. Tiene la libido igual, un chico de 15 años tiene la libido igual que cualquier chico de 15 años. Lo que hay que trabajar ahí, primero es suponerle sexualidad a una persona de 15 años. Tenga una discapacidad o no. Tiene posibilidad de sexualidad, ¿sí? Y hay que respetarlos desde ese lugar. Muchas veces vemos en instituciones docentes o acompañantes que se sientan a UPA a un chico, una maestra sentándose a UPA a un chico de 15 años. Y la verdad es que en cualquier caso eso va a aumentar probablemente la libido, ¿sí? Entonces no lo harían con una persona sin discapacidad. Pero con una persona con discapacidad se hace. ¿Por qué? Porque se niega la discapacidad. Se niega a esa persona como sujeto, se deja de suponer a esa persona con posibilidades más allá de la discapacidad. Y esto es importante, poder no arrasar subjetivamente a los sujetos con una discapacidad, sino suponerles la posibilidad de una vida que sacando la discapacidad o contando con la discapacidad, pueda tener una vida igual que el resto de las personas.
Para eso hay que acompañarlos en el desarrollo saludable de la subjetividad. Hay que nutrir a la sociedad con estos conceptos, pero a la vez a la familia y a ese sujeto. ¿Qué es lo que suele pasar con las familias? Las familias también tienen que atravesar un duelo. ¿Qué significa? Una mamá o un papá se enteran que su hijo va a nacer con una discapacidad y es importante que puedan hacer el duelo por el niño que no nació o el niño que no va a nacer. No va a ser el niño que esperaban, ¿sí? Y esto es del orden de lo traumático. Hacer el duelo implica poder elaborar y armar. Freud decía que cuando nace un niño se arma un trono para su majestad el bebé. Bueno, hay que desarmar el trono que se había armado y armar uno nuevo para el niño que está por venir. Si la persona, la familia, se entera una vez que nació, hay que acompañar aún más a hacer la elaboración de ese duelo y acompañarlos metafóricamente a armar ese trono para el bebé que llegó, con la dificultad que va a tener. Entonces, muchas veces, en ese momento que es del orden de lo traumático, ¿qué implica que algo sea del orden de lo traumático? Algo del orden de lo traumático es que una persona, estamos todos acá y de golpe escuchamos un estruendo, ¿sí? Y se cae internet y nos asustamos y se mueve el piso. ¿Qué pasa? Estábamos todos tranquilos y de golpe algo irrumpió en nuestra tranquilidad, ¿sí? Después nos enteramos que hubo un terremoto terrible. Seguramente ese hecho va a quedar como traumático. ¿Y qué hay que hacer? Hay que elaborar lo que eso nos generó. Es algo que viene, que irrumpe en la tranquilidad, en la homeostasis, en el equilibrio, ¿sí? Y que rompe ese equilibrio, y es algo que uno no espera, ¿sí? Esto es lo que le sucede a una persona cuando se entera que va a tener un hijo con una discapacidad, ¿sí? Es algo que irrumpe, que se puede salvar rápidamente con, bueno, no va a ser así, pero va a ser así. Va a ser de esta otra manera. Por eso es tan importante que los profesionales podamos acompañar a las familias en todo este proceso de elaboración. ¿Cómo? Diciendo lo que sí va a poder hacer. También lo que no, pero es importante lo que sí, y nosotros lo tenemos que tener claro. Entonces, tener un desarrollo autónomo es algo que sí va a poder hacer, con la dificultad, sin perder de vista la dificultad. Si una persona nace con espina bífida, probablemente no pueda caminar, ¿sí? Pero va a poder tener un desarrollo subjetivo. Cuando hablamos de desarrollo subjetivo, vamos a decir cómo se mueve esa persona por el mundo, su salud mental, su psiquismo, su posibilidad de tener un desarrollo psíquico saludable, ¿sí? Que pueda apropiarse de la palabra, que pueda hablar por sus propios medios, ¿sí? Pensar por sus propios medios, más allá, independientemente de la dificultad cognitiva. La dificultad cognitiva traerá ciertas dificultades en los procesos de aprendizaje, pero no así en los desarrollos de sentimientos, de pensamientos, de emociones. Eso lo va a poder hacer, ¿sí? Con ayuda. Para eso está el dispositivo de acompañamiento terapéutico. Yo considero que el dispositivo de acompañamiento es algo que es relativamente nuevo, pero es algo que es fundamental en la clínica de la discapacidad, porque justamente acompañamos a las familias, no solo al niño, o al adulto, o al joven, no solamente a ellos, sino también a toda la familia, a todo el dispositivo familiar, en la vida cotidiana. Yo recuerdo una paciente que había tenido una hidrocefalia microcefálica, es una problemática en el momento de nacimiento, que fundamentalmente para lo que nos compete hoy lo que trae es una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces va a acarrear un retraso madurativo, un retraso mental, pero subjetivamente ella estaba muy saludable. Tenía novio, tenía amigos, salía, pero tenía una posición alineada en ciertas cuestiones, ¿sí? Desde la familia se la alineaba mucho, ¿sí? Le regalaban, a los hermanos le regalaban ropa y a ella le regalaban un paraguas rosa,
y cuando yo la conocí tenía 27 años, ¿sí? Un paraguas rosa con voladitos, como se le regalaría a una niña. Cuando yo llego el primer día, la mamá me dice, bueno, te dejo todo acá para que se lave la cabeza porque yo no llegué. Entonces yo le dije, ¿pero por qué le tendría que lavar yo la cabeza? Es importante destacar que lo que decíamos al principio, que el acompañante no interviene haciendo tareas asistenciales, acompaña al sujeto para que pueda hacer con sus propios recursos. Entonces yo, bueno, igual le pregunto, ¿por qué le tendría que lavar yo? No, porque ella nunca se lavó la cabeza sola, siempre se la lavé yo porque ella no puede, porque a la vez tenía una dificultad en la motricidad fina. Yo le dije, bueno, si nunca lo hizo, algún día lo va a tener que empezar a hacer. ¿Qué tenemos que pensar ahí? Que por supuesto no se lo voy a decir a la mamá el primer día, pero algún día esa mamá no va a estar. Y hay algo tan básico como lavarse la cabeza que no lo había hecho nunca sola. Entonces, es el dispositivo de acompañamiento terapéutico, el único que se inserta en la vida cotidiana para acompañar al sujeto a hacer con sus propios recursos, con los recursos que tiene. Entonces la mamá me dice, sí, si lo hace, lo va a hacer mal. Bueno, lo va a hacer mal hasta que algún día lo haga bien. Lo va a hacer mal, pero lo va a hacer sola. Entonces, le pregunto a la mamá si podíamos probar, ¿sí? Porque yo recién empezaba, y es muy importante que la familia confíe en nosotros. La mamá no le gustó la idea, pero sin embargo aceptó. Cuando yo le digo a Marcela, la paciente, si ella se animaba, ella me dijo que sí. Claro, se la lavó mal, como cualquier persona que hace cualquier tarea por primera vez en su vida, y además tiene un problema en la motricidad fina, ¿no? Es obvio que lo va a hacer mal, sería raro que lo haga bien, de hecho. Lo hizo mal, me quedó medio grasosa la cabeza, pero nada más que eso, ¿sí? Hasta que lo empezó a hacer ella, empezó a elegirse ella su shampoo, la crema de enjuague, empezamos a buscar algunos productos que tenían otros picos vertedores, como para que ella los pueda utilizar, por ejemplo, esos que se aprietan. Ella empezó a ubicar cuál era su dificultad. Ya no eran los otros los que le decían cuál era su dificultad, sino que ella la empezó a registrar y a hacer algo con eso, ¿sí? Y ahí la figura del acompañante terapéutico es fundamental, porque justamente acompaña con sus propios recursos, que ni ella tenía identificados cuáles eran. Para ella la vida es así, ¿no? Para ella nunca se había lavado la cabeza y ella estaba como si nadie se lavara la cabeza sola. Era normal. Entonces, hay un alineamiento de las personas con discapacidad, un suponer, siempre un niño eterno, ¿sí? El niño eterno que no tiene decisión propia, que no tiene autonomía, que no hay autovalía, que no hay emociones negativas, ¿sí? No hay posibilidad de enojo, ¿sí? Siempre tienen mucho amor para dar. Y hay que borrar eso, porque hay que suponer un sujeto capaz de enojarse, capaz de engañar, ¿sí? Es muy complicado que solo para uno referencien que tenemos mucho amor para dar. Qué terrible que digan de uno que solo tengo mucho amor para dar, ¿sí? Porque uno tiene un montón de capacidades, incluso de odiar, de ser malo, uno puede elegir no serlo, ¿no? La persona con discapacidad también. Una manera de no arrasar subjetivamente a esa persona y que tenga un lugar digno en este mundo es suponerle la posibilidad incluso de engañar, de mentir, de cometer errores, ¿sí? De hacer las cosas mal, de no tener ganas, de no querer, de que a alguien le caiga mal. Eso es un desarrollo subjetivo saludable. Y en eso tenemos que intervenir desde el acompañamiento terapéutico. En general, el acompañamiento terapéutico interviene en la casa, en la vida cotidiana. Los objetivos se van poniendo de acuerdo a la necesidad de ese sujeto en particular, ¿sí? En este caso era para la autonomía, ¿sí? La psicóloga, que es la que solicitó el dispositivo de acompañamiento para la autonomía de Marcela,
y la separación con su madre, ¿no? De su madre. Era algo que también lo pedía la mamá, porque la mamá decía, depende de todo para mí. ¿Sí? Depende de todo de mí, no puede hacer nada sola. Y ahí veíamos cómo era algo que se estaba dando entre las dos, una dinámica familiar que la llevaban las dos y que era fomentada por la familia. ¿Sí? Entonces la posición de niño eterno es uno de los modos de intervención, ¿sí? De la familia, de la sociedad, de la medicina y de las terapéuticas. Y es desde ahí que no tenemos que posicionarnos. Si nosotros podemos pensar que hablamos de un sujeto con una discapacidad, vamos a poder ver que dejando de lado la discapacidad, hay toda una subjetividad que puede desarrollarse de forma saludable, ¿sí? Más allá de la discapacidad. Entonces, volviendo. Desarrollo subjetivo va a tener que ver con el esquema corporal, con la posibilidad de lenguaje. Por eso antes diferenciaba el lenguaje de habla. El lenguaje es que un niño pueda jugar. ¿Cómo nos damos cuenta que el niño está inmerso en el lenguaje? Cuando un niño empieza con el juego fundante. ¿Cuál es el juego simbólico fundante? El forda. ¿Cuál es el forda? El no está, acá está. Cuando un niño puede esconderse, hacer de cuenta que no está, es la primera mentira que dice el niño. Es el primer engaño. Ese engaño nos da cuenta de que se está desarrollando una subjetividad sana. Muchas veces vienen papás consultando muy preocupados y me dicen, estoy muy preocupado porque mi nene miente, todo el tiempo miente. Un niño del jardín de infantes. Y yo digo, qué bueno que mienta. Un niño que miente es un niño que está pudiendo engañar al otro, que está pudiendo esconderse del otro, que está haciéndole cosas al lenguaje, que está aprendiendo de este mundo y que va a poder desarrollar su autonomía, si puede prescindir del otro. Si sabe algo que el otro no sabe y lo puede engañar, puede prescindir del otro. Una persona con discapacidad también tiene esa capacidad. Hay que darle las herramientas y suponerle esta capacidad. Entonces, un niño que miente es un niño sano a nivel subjetivo, ¿sí? Psicológicamente. Una persona con discapacidad que tenga esta posibilidad, hablamos de niños, ¿no? Porque después tenemos adultos, que los adultos mientan todo el tiempo, después nos trae otros problemas. Vamos por los niños. ¿Qué pasa? Después, cuando van creciendo, tienen que empezar a ubicar el filtro, ¿no? De cuándo puedo mentir y cuándo no. ¿Sí? Porque ¿para qué se usa la mentira? ¿Para qué se usa el engaño? ¿Para qué se usa la metáfora? A veces digo una cosa, pero quiero decir otra. ¿Sí? Uso una palabra, como decía yo antes, el trono, ¿no? El trono de su majestad el bebé. No es una metáfora, es una forma de engaño. Es una forma de hacer cosas con el lenguaje, que una persona que no está sana subjetivamente no puede hacer. No puede hacer uso de la metáfora, no puede hacer uso de los símbolos ni del engaño. ¿Sí? En el desarrollo saludable, ¿qué nos vamos dando cuenta? Que a medida que el niño crece, va desarrollando los primeros diques psíquicos, que son el asco, el pudor, la vergüenza. Cuando nosotros vemos que en una familia eso no se está cumpliendo, ubicamos que hay algún tipo de falla en la familia, algo que no se está pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque se supone a la persona con discapacidad que no puede. Les cuento un recorte clínico como para poder explicar mejor lo que quiero decir. Yo tenía una paciente que los papás de 3 años y medio, que los papás estaban muy preocupados, perdón, era 5 años y medio ella ya. Los papás estaban muy preocupados porque ella se levantaba la pollera, se sacaba la remera, si tenía calor, en cualquier lado, no importaba. Si le molestaba algo de la ropa interior, se la sacaba, no tenía ningún problema. Cuando yo ingreso a la casa como acompañante terapéutico, me cuentan esto como que ya no sabían qué hacer. Claro, mientras ellos me estaban contando esto,
la estaban cambiando, que la nena se había terminado de bañar, la estaban cambiando en el medio del living mientras charlaban conmigo. Entonces ahí vimos cómo lo público y lo privado no estaba instalado en esta familia, por lo menos para con la nena. No estaba instalado. Entonces, la nena ¿cómo iba a aprender, cómo iba a incorporar los diques psíquicos del asco, el pudor y la vergüenza, si en la casa esto no estaba incorporado para ella? Sí para la familia, pero no para ella. ¿Sí? Era como, bueno, pero no pasa nada, sí, total, sos vos, es el papá. Algo importante de lo público y lo privado para enseñarle a los niños es, ni papá ni mamá te pueden ver. ¿Sí? Tu cuerpo es tuyo. Entonces, darle a los niños la posibilidad de que ellos sean propietarios de su cuerpo y no otro, ¿no? Imagínense, si ni papá ni mamá, de ahí para arriba nadie. ¿Mm? Ni la maestra, ni un vecino, ni nadie. Entonces, la nena no se va a levantar la pollera, si ni siquiera se puede levantar la pollera delante de mamá. ¿Sí? Si nosotros podemos empezar a incorporar esos diques psíquicos, lo vamos a empezar a hacer desde las conductas habituales, desde suponer un sujeto capaz de tener su propia intimidad. ¿Sí? Tenía otra paciente que cada vez que iba al baño, como se va desarrollando esta cuestión de no puede, no sabe porque tiene una discapacidad. Esto lo vemos con todos los niños, no solamente con niños con discapacidad, que a veces a los papás y a las mamás les cuesta soltar el bebé y que pase a ser un niño. Es algo muy habitual, pero en las personas con discapacidad aún más. Los niños con una discapacidad cuesta mucho más desde la familia aceptar que sí va a poder, porque durante mucho tiempo les han dicho que ese niño no va a poder. Todo el proceso de aceptación de que el niño no va a poder, después implica el proceso de aceptación de que hay cosas que sí va a poder. Por ejemplo, yo tenía una paciente que la atendía no como acompañante, sino en consultorio, y la mamá me decía que iba al baño, que cada vez que iba al baño la acompañaba a ella, porque si no ella no se podía levantar la ropa ni acomodarse. Me acuerdo que esto la angustiaba mucho cada vez que hablábamos esto con la mamá, y yo le decía, bueno, a ver, en algún momento va a tener que empezar a hacerlo mal, pero va a tener que empezar a hacerlo. Y lo que le dije es, mamá, ¿vos te das cuenta que en muy poquitos años ella va a tener su primer periodo menstrual? ¿Cómo vas a hacer en ese momento? Y ahí la mamá se sobresaltó, porque claro, en esta idea de niño eterno, la posibilidad de que vaya creciendo y que el desarrollo orgánico vaya sorprendiendo es algo que no se sabe cómo se va a hacer, no se supone, no se espera, es algo que sorprende y otra vez irrumpe, ¿sí? Entonces vemos en las familias con personas con discapacidad que siempre irrumpen los procesos evolutivos, ¿sí? Como algo que sorprende y que no saben qué hacer con eso. Por eso los profesionales de la salud tenemos que poder acompañar a las familias en todo este proceso para que puedan anticipar las cosas que van a venir, ¿sí? Como por ejemplo yo les decía muy bruscamente antes, esta mamá, esta chica de 27 años, yo decía, bueno, en algún momento esta mamá no va a estar. Por supuesto, es algo muy brusco para decirlo en una primera visita, eso desde ya, pero esto hay que empezar a introducirlo muy de a poco. Y en general, en algún lugar de su inconsciente, esto está presente. Y a veces no hace falta ni mencionarlo. ¿Qué es lo que hay que esperar? El tiempo que hay que esperar para intervenir. Desde el psicoanálisis decimos los tiempos lógicos necesarios para que algo del orden transferencial se instale. ¿Qué significa? Que haya transferencia. ¿Qué significa que haya transferencia? Que esa familia nos suponga a nosotros, los profesionales, un saber. Esto, acá hay profesionales de varias áreas, deben saber que muchas veces cualquier cosa que ustedes digan es tomada, ¿no? Hay un momento del tratamiento donde lo que dice el profesional es palabra santa. ¿Qué es lo que sucede ahí? No sucede con todos los profesionales, sucede con el tratante. Hay un momento donde algo de la transferencia se instala, donde ese paciente empieza a suponernos un saber.
Cuando nos supone un saber, confía en nosotros, por eso tenemos que ser tan cautelosos con lo que decimos, con las indicaciones que damos, porque la familia y el paciente, cuando confía en nosotros, realmente confía, y cualquier cosa que nosotros digamos va a tener muchísimo valor, mucha relevancia. Una vez que la transferencia se instala, podemos trabajar todas estas cuestiones, y hay que poder trabajar lo que sí va a poder hacer, lo que no va a poder hacer, y cómo se va a abordar esto. Hay un real en juego, hay algo que orgánicamente está sucediendo y que probablemente nunca puede hacer. Pero eso no excluye todo lo que sí puede hacer. El acompañante terapéutico se instala para poder acompañar al sujeto a que pueda hacer con los recursos con los que sí cuenta, o acompañar a desarrollar esos recursos, como fue el caso de Marcela. Ella pudo desarrollar el recurso de lavarse la cabeza sola. Que eso, por supuesto, trajo un montón de otras cuestiones que pudo elaborar, ¿sí? Que hasta ese momento ni las había percibido. Entonces, como para ir cerrando, que me parece que ya estamos, lo que quiero que les quede es poder pensar la persona con discapacidad, que es un sujeto con discapacidad, poder ubicar qué decimos del paciente, y que ustedes, me gustaría que se lleven esta frase de que como lo decimos es como lo pensamos, y ahí cuando nos damos cuenta cómo lo pensamos, podemos orientar las intervenciones. ¿Sí? La intervención seguramente va a ser mucho más óptima y pensando realmente, respetando al sujeto en cuestión, si nosotros somos conscientes de cuál es la dificultad en juego. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, como lo decimos, es como lo pensamos, y como pensamos, es como intervenimos. Así que es muy importante que todos tengamos en cuenta en cualquiera de las áreas, ¿sí? Que siempre qué decimos del paciente en cuestión va a ser cómo orientemos las intervenciones. Y no perder de vista que el arrasamiento subjetivo es una responsabilidad que tenemos que tomar, y que la autonomía de los sujetos con discapacidad es un valor muy importante, y que tienen voz, tienen palabra, tienen capacidad de dar mucho amor y de decidir y elegir no darlo. Y eso es respetar a las personas con una discapacidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, comentario que quieran hacer, espero haber sido clara, y bueno, estoy abierta a todos los comentarios. Gracias, Lili. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer. Acá la verdad que es toda una felicitación, de mi parte lo mismo, una charla excelente, muy agradecidos de terminar este ciclo de webinars 2021 del Departamento de Ciencias Básicas con esta charla muy clara. Nos dejás, bueno, de mi parte, que no soy del área, un montón de cosas y de conocimiento impresionante, muy clara, y me encantó. Queríamos agradecer también a Liliana por invitarte y por permitirnos tenerte en esta charla en el departamento, y bueno, agradecer a todos los participantes que están en el chat, están expresando que están muy contentos por escucharte, Jennifer. Belén agradece la charla, dice que empezó a trabajar hace poco y busca toda información posible, así que Tamara también, todos están muy contentos de haberte escuchado, Jennifer. Muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, agradecer a los presentes también, que de parte del departamento. Acá llegó una pregunta. Keila Domínguez quería preguntar: ¿el retraso madurativo es a nivel orgánico? ¿Es considerado una discapacidad? Y por último, ¿qué herramientas puedo utilizar para dejar en algún momento de ser la muleta imaginaria? Desde ya, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Cómo es el nombre? No llegué a leer cuál era el nombre. Keila Domínguez es la que hace la pregunta. Bien, Keila. Bueno, mira, retraso madurativo, puede haber retraso madurativo por varias situaciones. El retraso sería como el síntoma, podríamos decir, pero eso no es la discapacidad en sí.
La discapacidad es lo que lo genera, ¿sí? Vamos a decir esto, si es por una hidrocefalia, como el caso que les había contado, puede generar una dificultad cognitiva, una discapacidad cognitiva, y eso conlleva un retraso madurativo. Pero retraso madurativo, propiamente dicho el término, significa literalmente que se retrasaron algunos desarrollos madurativos. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, un niño que fue prematuro, ¿sí? Y que por ahí estuvo internado mucho tiempo, o hace poquito recibí una pacientita que para diagnóstico que tuvo una bronquiolitis bastante severa cuando era muy chiquitita, entonces estuvo muchos meses internada. Eso provoca un retraso madurativo, ¿sí? Es decir, está desfasada el desarrollo madurativo en relación a los niños de su edad, pero es algo que con tratamiento se puede revertir, ¿sí? Ahora, cuando hay una discapacidad que provoca un retraso madurativo, ¿sí? Vamos a estar hablando de un retraso mental, ¿sí? Ahí, y en ese caso vamos a estar diciendo que es discapacidad porque hay algo del orden orgánico, ¿sí? No un retraso porque los tiempos, por una cuestión temporal, digamos. No sé si contesté. Después estaba la pregunta sobre cómo dejar de ser la muleta. Bueno, justamente está en la expertise del acompañante. Es muy importante acompañar al acompañante, ¿sí? Que esté acompañado de supervisiones. ¿Con quién se hacen las supervisiones? Con algún psicólogo o acompañante terapéutico con más experiencia, que uno confíe en su experiencia y su escucha y su marco teórico, que supervise el caso y te acompañe a poder orientar las intervenciones para dejar de ser. Algo muy importante, que es algo que para mí es la línea rectora de cualquier acompañante, es decir, ¿lo estoy haciendo por el paciente o lo estoy acompañando a que lo pueda hacer por sus propios medios? Esa me parece que es la pregunta que hay que hacerse como acompañante. Si uno está haciendo por el paciente, seguramente no vas a dejar de ser muleta, ¿sí? Porque lo estás haciendo por el paciente. Ahora, si vos acompañás para que, como pueda, como le salga y el tiempo que le lleve, pueda hacerlo por sus propios medios, seguramente esa conducta se va a instalar y el paciente va a poder hacerlo solo, y ahí es cuando el AT tendrá que soltar. Díganme si contesté a la pregunta. Creo que Antonio habías levantado la mano, ¿no? Antonio hizo un comentario en el chat. ¿Qué tratamiento más recomendable para el acompañante? No sé si es pregunta porque no pone signo de pregunta, por ahí fue un comentario de lo que estabas diciendo. A ver. ¿En qué tratamientos? No sé si es una pregunta o un comentario, Antonio. Si querés hablar, si no, con el micrófono. Sí. Están todos muteados, me dice Lili. Es importante la función del acompañante terapéutico en el equipo interdisciplinario con el equipo de salud familiares. Totalmente, Diego, sí. El tratamiento del acompañante, gracias por este comentario, porque el tratamiento del acompañante siempre es un dispositivo que se inserta en un equipo interdisciplinario. No trabaja solo, ¿sí? Trabaja con un equipo. En general lo solicita un médico o un psicólogo y se trabaja en conjunto entre todos. Hay cuestiones que se llevan al consultorio y cuestiones que aparecen en el espacio del acompañante, pero siempre se trabaja en equipo. Así que muchas gracias. Es pregunta. No entiendo, Antonio, la pregunta, perdón. No sé si a ver si la podemos leer de nuevo. Ya les habilitamos para que, si desean, pueden abrir el micrófono. Generalmente no lo hacemos por una cuestión de seguridad, pero ahí a Antonio le habilitamos, ya si toca el micrófono va a poder seguramente hablar Antonio y hacer la pregunta. Ahí está, okay. Antonio. Gracias, Jenny. Buenas tardes. Buenas tardes. Por la conferencia. La pregunta era porque en lo personal yo tengo una discapacidad física, ¿sí? Yo uso muletas.
Pero Ajá. ahí me saltaba la duda de usted cuando dice esa discapacidad física o una discapacidad mental. Eso lo tengo entendido y creo que el acompañante a veces es lo que no entiende. Podemos tener una capacidad física de movernos, pero no de pensar. Y digo, a pesar de mi edad. Exactamente. Bueno, lo otro es que qué tanto hace el acompañante por el discapacitado, porque creo que a veces lo hace más por el acompañante mismo. Es decir, el papá trata de que el hijo supere para no ser ahora sí escarnio el mismo papá de la sociedad por tener un hijo así, no porque su hijo se supere o el niño supere la discapacidad. Creo que ese es uno de los problemas más graves. O sea, vamos a poner, yo como papá que tengo un hijo discapacitado, trato a mi hijo normalmente no tanto para que mi hijo se supere, sino para que la sociedad no me señale a mí con tener un hijo así. Y ese es un problema social muy grave. Sí, sí, es verdad. Realmente, por eso decía antes que hay que acompañar mucho a las familias, entender mucho a las familias, de ningún modo juzgar a las familias. Yo les contaba de estas dos mamás, y la verdad que fueron dos mamás que acompañé mucho, o sea, no solo acompañaba a sus hijos, sino también a las madres, porque es muy difícil para estas familias aceptar que no pueden, pero también es muy difícil aceptar después que pueden. Entonces, realmente hay un compromiso de mucha angustia. Yo recuerdo la mamá de la nena esta que no iba sola al baño, la primera vez que fue al baño sola fue en mi consultorio, y yo me acuerdo que le decía, por favor, espera acá, por favor, contando con la transferencia, que ella confiaba en mí, yo le pedía que confíe, que su hija iba a poder, y cuando pudo, yo me acuerdo que la mamá empezó a llorar, pero explotó en llanto, porque ella me decía, yo pensé que nunca iba a poder hacerlo, y no me animaba, porque claro, no quería pasar por ese momento de frustración. Por eso, como acompañantes o como profesionales, sea el área que sea, tenemos que acompañar a esta familia, entendiendo que hacen lo que pueden con la realidad que les tocó, ¿sí? Y por eso yo decía, se acompaña a toda la familia. El acompañante que acompaña pensando en lo que él quiere, bueno, es algo que tendrá que supervisar. Por eso es tan importante la supervisión. Realmente es muy importante el espacio de supervisión del acompañante para, ¿qué sucede? Uno tiene que trabajar disociándose. ¿Qué significa que se disocie? Yo trabajo desde el amor, ¿no? Porque eso es muy importante, pero la verdad que lo que a mí me pasa, lo que a mí me genera, no tiene que ser lo que prime. Lo importante es lo que le pasa a esa persona y lo que le pasa a esa familia. Lo que me pasa a mí lo tendré que ver en mi análisis, ¿sí? Eso es muy importante también, y para eso sirve el espacio de supervisión, para yo no perder de vista el objetivo, y el objetivo tiene que ver con el desarrollo saludable de la subjetividad de ese paciente. Gracias. No, gracias a vos, Antonio. Seguido lo juzgan, y claro, si la hija, no sé cómo la deja ir sola al baño, eso asusta a las familias. Sí, 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 Belén, tenés razón, eso se hace mucho. La verdad es que, como decía Antonio, hay que hacer un trabajo con la sociedad, porque la sociedad es bastante dañina, ¿no? Con son chicos especiales, son modos perversos de hacer daño, ¿no? al niño, y de no permitirle el desarrollo subjetivo. Entonces, juzgar a las familias con este tipo de frases es de lo más común, por eso hay que acompañar mucho. Nosotros hacemos mucha orientación a padres, también hacemos para que puedan incorporar esto como una necesidad de su hijo, algo que realmente le va a hacer bien, y que no importa lo que digan los demás, pero que puedan seguir sabiendo que están haciendo lo mejor por su hijo, como cuando le damos la vacuna, ¿no? Uno no quiere, lloran, sufren, hay que hacerlo, porque es lo que necesita. Bueno, acompañamos a las familias a que puedan apropiarse de esto, de este discurso, y decir, mi hija va a poder, y yo lo voy a acompañar a eso. Pero es todo un proceso y un trabajo que en esta sociedad cuesta mucho, y tenemos muchísimo por aprender. Excelente. Son los prejuicios, ¿no? Los prejuicios sociales. Los prejuicios. Que acompañan, sí. En todos los ámbitos, los prejuicios.
Sí. Así es. Sí, sí, los prejuicios que están implícitos, hay cosas que están implícitas en la sociedad, que bueno, como miembros de la sociedad puede pasar, ¿no? Una persona con síndrome de Down sube al colectivo y uno por ahí le da el asiento. No tiene una discapacidad motora. Puede viajar parado, tranquilamente. Pero bueno, también en la sociedad, si no le das el asiento a una persona que sube con síndrome de Down, también te miran, ay, mirá, no le dio el asiento, ¿no? El colectivero grita, ¿cómo no le dan el asiento? Bueno, digo, hay algo que como miembros de la sociedad tenemos que preguntarnos y tenemos que ponernos en cuestión, pero como profesionales de la salud no podemos titubear, ¿no? Cuando estamos dentro de un consultorio o dentro de un dispositivo terapéutico, sea cual sea, ahí tenemos que intervenir a conciencia y con una ética profesional, y eso sí es muy importante. Bien. ¿Hacen también trabajos, porque estás hablando siempre en grupo? O sea, aparte con chicos, sea chicos o adultos, Sí. tanto en forma individual como en forma grupal. Sí, mira, el acompañante también interviene en instituciones, ¿sí? En instituciones, hogares, SET, trabaja mucho con los grupos, con grupos de pares, para la socialización, ¿sí? Para poder vincularse con los otros de forma saludable, sin estar ahí con alguien que esté siempre coordinando, un maestro, ¿no? Que puedan ir incorporando el vínculo más allá del adulto o más allá del coordinador, si ya son adultos los miembros del grupo. Y acompañar en todo lo que es la socialización, la autonomía dentro de un grupo, ¿sí? Y cómo vincularse de una manera saludable, respetando los tiempos del otro. Esto depende en los cuadros clínicos y depende también de las edades, ¿no? Pero sí, es muy importante. De hecho, también está el acompañamiento terapéutico en escuela, y cuando ese acompañamiento terapéutico está orientado a lo social, justamente, ¿sí? A que el niño pueda ser parte de un grupo, ¿sí? En el adulto también muchas veces el dispositivo es en el trabajo, ¿sí? Consiguen un trabajo, pero por ahí no tienen herramientas del todo desarrolladas, entonces el dispositivo de acompañamiento es para eso, para los viajes en colectivo, el manejo en la vía pública, el manejo en cuestiones de la vida cotidiana, incluido el trabajo, incluido la escuela. La verdad es que es un dispositivo que es muy... Se adapta a cualquier espacio, por eso es tan noble y para mí es recontra valioso. Así es. Bueno, veo que en el chat ya no tenemos más preguntas. Nuevamente, desde acá, desde el Departamento de Ciencias Básicas, Javier, que me acompaña en esta charla que moderamos juntos, agradecer por la participación, por aceptar formar parte de este ciclo, y agradecer a los participantes que nos acompañaron, que les encantó la charla y que eso se nota por la calidad de las preguntas y por este intercambio final muy bueno. Así que, bueno, queremos cerrar agradeciendo a todos y los esperamos en el 2022 para el próximo ciclo de webinar del Departamento de Ciencias Básicas. Gracias, Eugenia. Muchísimas gracias a todos. Sí, Lili, perdón. No, gracias Jenny por compartir todo tu conocimiento, toda tu sabiduría con este grupo y con nuestra universidad. Ha sido una conversación muy fructífera y para nosotros mismos en otra área de la salud, pero es muy valioso tu aporte. Así que desde ya te agradezco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y todas las que estuvieron del otro lado. Ahí les dejo mi mail para cualquier consulta, cualquier comentario. También la página de la institución, que es decirsalud.com.ar, decir con S. Así que cualquier cosa que necesiten
necesiten, estoy a disposición de la universidad, de todos los participantes de esta charla. Les agradezco el respeto que han tenido, a los organizadores, a vos Lili, muchísimas gracias. No. Una manera hermosa de cerrar el año y bueno, los invito a los que quieran participar este sábado 4 de diciembre en Parque Centenario, en el anfiteatro del Parque Centenario, va a estar la jornada número 11 de Decir Salud, donde vamos a estar hablando de todos estos temas, de la pandemia, de vejez y de un montón de temas que pueden entrar a la página a ver el programa, así que van a ser bienvenidos de forma presencial, así que estamos muy contentos, cuidando todo el protocolo. Es este sábado, así que pueden buscar el programa en el Instagram, en el Facebook, en la página. Muchas gracias, nada más que eso. Muchísimas gracias, Jenny, muchísimas gracias a todos. Gracias. Ahí estaremos.